Vamos a dar paso a Adriano Fabris, desde Italia, que bueno, desde 2001 es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Pisa, donde enseña además ética de la comunicación y es director del Centro Interdisciplinare di Ricerche sulla Comunicazione, perdonad el acento. Bueno, él estudió con Vittorio Seinati, Alberto Caracciolo, Gadamer, Bernard Casper, y también profundizó en hermenéutica filosófica, especialmente en el pensamiento de Heidegger. Ahora mismo también dirige en Lugano, en Suiza, el máster en Ciencia, Filosofía y Teología de las Religiones. Es director del Centro de Investigación sobre el Diálogo Interreligioso. Y es codirector del CENIC, el Centro Internacional sobre el Nihilismo Contemporáneo, una red internacional que estudia este fenómeno. Dirige la revista Teoría en Pisa y pertenece al Comité Directivo de Filosofía y Teología de Nápoles. En español ha publicado numerosos artículos, ensayos, algunos de ellos en Sileno, Variaciones sobre arte y pensamiento, o en el volumen El giro lingüístico, hermenéutica y análisis del lenguaje. En italiano ha publicado recientemente Ética de la Comunicazione y en inglés ha publicado, entre otros textos, también Ethics of Information and Communication Technologies. Y bueno, espero que la técnica juegue a nuestro favor. Ahí está. Muy bien. Espero yo también. Bienvenido, profesor. Un placer tenerle aquí. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Queridas amigas y queridos amigos, yo siento muchísimo no poder estar con vosotros en el marco de la Universidad de Cuenca. Y lamento no poder encontrar, sobre todo en presencia, a tantos amigos y amigas. Pero lamentablemente tengo una situación familiar que me impide viajar en este momento y lo siento mucho. Me gustaría, pero, antes que todo, agradecer sinceramente a los organizadores de esta conferencia, especialmente a Teresa Oñate y a Nacho Escutia, que me han dado la oportunidad de participar online en esta conferencia. Gracias de todo corazón. Estoy especialmente muy satisfecho de la alta calidad de las ponencias y del alto nivel del debate que escuché. Como dice el título de mi charla, hablaré de la ética de la comunicación desde un punto de vista hermenéutico. Y empezaré por intentar, antes que todo, aclarar qué significa comunicación. Bueno, generalmente en los manuales de semiótica, en los tratados de lingüística teórica, la comunicación en cuanto tal es definida como la transmisión de un mensaje o de una información desde un emitente hacia un receptor o destinatario. Evidentemente, una comunicación así entendida requiere un particular trabajo de elaboración por parte tanto del emitente como del destinatario. El primero, el emitente, si quiere ser comprendido, tiene que dar al mensaje un formato que resulte accesible a quienes le es dirigido. El segundo, el destinatario, queriendo comprender, se encuentra siempre introducido a reconstruir la intención del emitente, a interpretar su mensaje. Bajo una mirada atenta, nonostante el hecho que estos procesos, adaptación del mensaje al destinatario por parte del emitente, interpretación del mensaje por parte del receptor, no pueden ser activados según modalidades estándar, establecidas de una vez por todas. Pero, sin embargo, el modelo de explicación de los procesos comunicativos que por lo general se propone resulta, podemos decir, de tipo mecánico. Se considera en efecto que este modelo puede funcionar para la gestión de aquellos procesos que conciernen no solamente al hombre, sino también a los distintos ámbitos en los que se puede hallar una transmisión de informaciones y que constituyen el terreno propio de investigación de disciplinas específicas de la sociología, a la biología, de la política
a la informática. El viejo sueño fundacional de la cibernética de Norbert Wiener parece aquí implícitamente conservar enteramente su fuerza de atracción. Así, la comunicación interhumana tiende a ser conducida hacia estándares cuantificables, sacrificando todo lo que, como la inventiva, la capacidad de adaptación a un determinado contexto, etcétera, difícilmente puede ser predeterminado. Y entonces, precisamente sobre la base del modelo mecánico, se considera que pueden ser elaboradas técnicas, métodos que consienten alcanzar cierto resultado. En otros términos, que permiten alcanzar cierto objetivo, el target, es decir, tiene que tener cierta eficacia. Desde esta perspectiva, que es por ejemplo aquella en la que se mueve el lenguaje publicitario, parece que es siempre posible verificar la recepción de un mensaje. Y parece también que es posible determinar en qué medida dicha recepción se ha realizado efectivamente. Por ejemplo, a través de cuestionarios, test, otras formas de verificación del feedback. No creo que sea el caso de insistir más sobre esta idea de comunicación, visto que sus aplicaciones ya están hasta demasiado difundidas en el mundo en el que vivimos. Es necesario, en cambio, subrayar con fuerza que este no es el único modelo al cual podemos referirnos para pensar el fenómeno de la comunicación, y ni siquiera el modelo fundamental. En efecto, en los procesos comunicativos están en juego algo radicalmente diferente, cuya verificación resulta completamente problemática. Se trata en estos casos de comprender de manera adecuada qué significa poner en obra la intermediación de un mensaje, o más en general, la intermediación de un texto. Aún hoy, en la época de la desintermediación. Esto es lo que esta mediedad, es lo que la idea de la transmisión, en el sentido en el que esta ha sido expuesta anteriormente, da por descontado esta mediación, entendiendo que lo que acontece entre un ser humano y un otro como una simple interacción mediable en términos de eficacia. En cambio, lo que hace falta profundizar es, repito, la específica mediación hacia la obra en los procesos comunicativos. Para este objetivo, dejémonos guiar por un breve análisis etimológico del mismo término comunicación. Como se sabe, comunicación deriva del latín communicatio, un vocablo que indica precisamente el poner aparte, el hacer partícipe a otros de lo que se posee. En esta noción aparece una metáfora particular, precisamente la metáfora de la participación, que no por casualidad se presenta explícitamente en la lengua alemana, donde el vocablo Mitteilung puede ser traducido literalmente más como comunicación, como generalmente sucede, precisamente como comparticipación. En latín, además de estas sugestiones, encontramos aún algo más, y es la evidente referencia en el vocablo communicatio al concepto de munus, de don. Y en efecto, lo que es puesto aparte resulta en última instancia algo donado para que pueda ser realmente común a todos, para que todos podamos participar de él. Comunico, entonces, indica originariamente un poner en común, un crear un espacio común.
lo cual, por otra parte, es confirmado ulteriormente por el vínculo evidente que subsiste siempre desde un punto de vista epistemológico entre el verbo comunico, el sustantivo comunio y el adjetivo communis, desde el cual, claro, podemos conectar estos adjetivos a la palabra comunitas, comunidad. Bueno, ¿qué es lo que obtenemos de esta breve usurpación de fronteras sobre el terreno de la etimología? ¿Cuál es la hermenéutica del vocablo comunicación? Hemos obtenido una sugestión, no más que ello, que nos conduce hacia una idea diferente respecto a de la comúnmente aceptada de la comunicación como transmisión. Comunicación, en este sentido, es verdaderamente la creación de un espacio común, de un espacio compartido, en cuyo interior puede realizarse un efectivo entendimiento entre los interlocutores. Un entendimiento similar no puede ser predeterminado, visto que es el fruto imprevisto, imprevisible de la capacidad de mediar que contradistingue a los participantes en los procesos comunicativos y que es puesta en obra cada vez en los diferentes contextos de aplicación. Pensamos, por ejemplo, a los espacios tecnológicos, a las redes sociales. Hay una comparticipación, hay una comunidad digital. Pero hay siempre una interacción que no puede ser entendida de una manera simplemente mecánica, porque requiere que sea recuperado lo que los antiguos términos llamaban ingenium, es decir, la capacidad que el ser humano tiene de alcanzar la perspectiva más adecuada para realizar un entendimiento, su habilidad para ubicarse en un contexto, su vocación para mediar entre lo universal y lo particular, la tarea hermenéutica de la aplicación. Todo esto requiere, como dice por ejemplo Gadamer, una creatividad que no puede ser predeterminada. Todo esto pone en obra la libertad del ser humano. Todo esto implica la necesidad que la comunicación sea entendida a partir del modelo del diálogo. Y es lo que hace Gadamer, como sabemos. Es así, entonces, que teniendo en cuenta precisamente la libertad que está como trasfondo de una comunicación realizada y de la posibilidad de abrir un espacio común de diversos modos, se delinea con ulterior claridad el hecho de que la interacción comunicativa pone en juego constitutivamente una serie de cuestiones de orden deontológico y ético. En efecto, atinentes a la esfera de la deontología y de la ética son las problemáticas expresadas por las siguientes preguntas que enuncio solo a título ejemplificativo. Estas sueñan, ¿por qué debo poner en común ciertas informaciones? ¿Por qué privilegiar ciertas modalidades de comunicación antes que otras? ¿Todo tiene que ser comunicado o no? Y si no, todo tiene que ser puesto aparte. ¿Qué debe serlo y qué no? ¿Y en base a qué criterios debo efectuar esta selección? La comunicación tiene que ser regulada. La deontología y la ética establecen los límites del comunicar. Y así puede ser elaborada una ética de la comunicación entendida como una específica rama de la ética aplicada. ¿Qué es la ética de la comunicación?
La ética de la comunicación es una disciplina que entra precisamente en el ámbito de las éticas aplicadas, al igual, por ejemplo, de la ética de la economía, de la bioética, de la ética ambiental, de la ética de los derechos. Sin embargo, la relación entre ética y comunicación ha sido profundizada de diferentes maneras. Esquemáticamente podemos distinguir un enfoque deontológico sobre el ámbito comunicativo, una ética de la comunicación propiamente dicha y una ética, en cambio, concebida ella misma como comunicación, es decir, obtenible a partir de las condiciones que son propias de los procesos comunicativos, considerados en cuanto tales. Cada perspectiva define, aun si en diversa manera, los términos de nuestro discurso. La preocupación deontológica, ante que todo, es la que inmediatamente se anuncia en una realidad dominada cada vez más por flujos de información. En esta situación emerge con fuerza la necesidad de reglamentar sobre la base de principios jurídicos y morales bien definidos, con precisión, el comportamiento de los operadores de la comunicación, de los profesionales y las condiciones en las cuales se pueden hallar cada vez los usuarios de los diferentes medios de comunicación de masa, por ejemplo. En referencia a esto, se ha impuesto recientemente una casuística particular, por demás diferente en distintos países, y ha sido objeto de reflexiones y de debates que han producido una específica literatura y que han llevado a la redacción de códigos precisos que han llamado a definir el marco de lo lícito y de lo ilícito en el ámbito comunicativo. Pero más allá del simple aspecto deontológico y de la todavía importante codificación de reglas específicas, surge la exigencia de una exigencia de otro orden, una instancia más propiamente ética, en grado de orientar las diferentes elecciones de los seres humanos y no simplemente de los profesionales, de los operadores de la comunicación. Se delinea la necesidad de elaborar una ética de la comunicación en sentido propio, una ética capaz de establecer lo que es justo, válido, bueno para todos los seres humanos. Lo mismo Aristóteles decía que nosotros somos zoon, logon, econ, animales que pueden hablar, que pueden comunicar, que tienen la naturaleza que los hace comunicar. Bueno, en efecto, en la historia del pensamiento han sido numerosas las teorías elaboradas con el fin de responder a las cuestiones específicas que se elevan en el ámbito diversamente articulado de la interacción comunicativa. Son las teorías que hacen referencia, por ejemplo, a estructuras y características particulares inherentes a la naturaleza del ser humano, a otras teorías que toman la perspectiva del pensamiento dialógico como modelo, otras que ponen el acento en las situaciones concretas en las cuales seres humanos se encuentran y actúan, y otras que poseen como trasfondo, en definitiva, un utilitarismo, una teoría de la utilidad pública, sobre todo, diversamente declinada. No puedo profundizar estas líneas de la ética de la comunicación en la historia y hoy, pero permanece frente a estas múltiples elaboraciones filosóficas, permanece el problema de cuál es la concepción más adecuada. Una cuestión que pueda, la concepción que pueda orientarnos verdaderamente en nuestros comportamientos comunicativos.
Una cuestión de esta magnitud remite, según la tradición, a las temáticas explícitamente afrontadas en el ámbito de la ética general. Pero hay una otra vía, una otra exigencia a la que quizá puede dar respuesta precisamente una teoría de la comunicación hermenéuticamente capaz de poner luz a las implicaciones éticas que contradistingue al acto comunicativo. Una teoría que nos tiene que remitir a un ulterior nivel de fundamentación. Es la teoría que podemos llamar la teoría de la ética misma como comunicación. ¿Qué entiendo decir? La ética como comunicación es una ética en la cual las condiciones para establecer una ética válida universalmente remiten a la responsabilità propia de cada hablante, remiten a la actividad propia de cada hablante. Por ejemplo, esta ética como comunicación es la ética que ha sido elaborada y profundizada por Karl Otto Appel en Alemania y por Hans-Jürgen Habermas también. Se funda y se desarrolla sobre el alcance ético de la idea misma de comunicación, como creación de un espacio común que implica la referencia a los conceptos y sobre todo a la práctica de lo que es justo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad entre los hablantes. En efecto, si comunicación es la creación de un espacio común compartido, de cuya institución y mantenimiento son responsables todos los interlocutores, es evidente que la comunicación para poder continuar, para seguir siendo, necesita de poner en campo algunos principios éticos. Y es también evidente a partir de una concepción de la palabra y del comunicar como medio y órgano de comparticipación entre los seres humanos que es necesaria una perspectiva de relación en el trasfondo del comunicar. Los seres humanos, el hablar, tiene en efecto una capacidad ambigua. Es al mismo tiempo lugar de la comparticipación comunicativa entre los seres humanos y filtro capaz de interponerse entre los hablantes y entre los hablantes también y las cosas. Entonces resulta en definitiva imposible que el discurso se configure únicamente como una ocasión instrumental de control y de dominio, y que solo este sea el sentido de relación que el lenguaje pone en obra. Precisamente en la distancia respecto del mundo y de los seres humanos que la comunicación abre mientras establece un vínculo entre ellos, se encuentra inscrita la responsabilidad, la posibilidad del respeto por los otros seres humanos, la atención y el cuidado dirigido a ellos. Bueno, concluyendo, lo hemos visto anteriormente. Precisamente
respecto de esta específica condición capaz de hacer emerger algunos aspectos de una ética de la comunicación, se presenta nuevamente el problema de los modos con los cuales realizar efectivamente lo que resulta íncito como posibilidad esencial en la estructura comunicativa misma del ser humano como ser hablante. Es aquí que la referencia ética a la libertad de los seres humanos, a las capacidades de elección, de poner en relación o de fraentender, de entender los seres humanos o de fraentender los seres humanos, se manifiesta con toda su centralidad. Lo que es implícito en el uso de la lengua es de todos modos asumido y puesto en obra. Y surge la necesidad de profundizar de qué manera esto puede acontecer y bajo qué condiciones. O sea, se anuncia la temática de la ética de la comunicación y de la fundamentación de la ética fundamental. En todo caso, y concluyo, se trata de establecer siempre una mediación entre lo que tiene la pretensión de valer universalmente, en la medida en que es signo distintivo de todos los seres humanos, la capacidad comunicativa, en cuanto hablantes, y lo que no puede más que ser asumido cada vez sobre un plano particular, determinado, concreto, en virtud de una elección que lo puede actuar concretamente. Es otra vez la temática de la aplicación, la temática hermenéutica de la aplicación, sobre la que Gadamer dedicó muchas páginas de su obra Verdad y Método. No hay reglas explícitas en base a las cuales cumplir la aplicación concreta. La respuesta a la pregunta si hay reglas no puede que ser negativa y, por lo tanto, desilusionante. Como dice el mismo Kant y como nos recuerda Gadamer, cito, no hay reglas para la aplicación de las reglas. No hay reglas para la aplicación de las reglas. Todo remite a la capacidad de cada uno. Y más precisamente eso significa a la sensibilidad ética, a su propia responsabilidad. Así y solo así los límites de la comunicación pueden transformarse en oportunidades para todos los seres humanos. Muchas gracias por vuestra atención.